¿Te dio pudor contar todo lo que contaste en el libro? ¿Te dio pudor contar todo lo que contaste en el libro? Y bastante. Me costó un poco enfrentarme a mí misma, porque en cierta forma era como enfrentar demonios, ¿no? Y plantarte frente a cosas y que ya tú no eres o que ya tú no vives, pero que fuiste y que en cierta forma te definieron durante mucho tiempo. Entonces sí, me dio muchísimo pudor confrontarme, básicamente. Sabes que Henry Miller decía esto de que para escribir hay que tener huevos, desde una perspectiva un poco, vamos, Cero machista. machista. Habría que tener ovarios también y todo esto. Y yo siento que la no ficción te lo exige particularmente. Creo que la ficción también. Pero en particular siento que hay escritores que le tienen miedo a la no ficción y lo racionalizan de alguna manera, pero lo que está pasando ahí es que no quieren abrir sus intimidades o les da pudor abrir las intimidades de otros. No sé, ¿cómo fue tu proceso en particular? Eh, Creo que todo empezó con un disparador del Club de Escritores, que era contar algo de nuestra niñez que hubiese marcado una perspectiva de la vida como adulto. Y escribí uno de los cuentos que hoy, una de las historias que forma parte del libro. Y en ese momento que lo escribí fue como abrir una llave. Luego el siguiente disparador fue contar cómo se habían conocido tu papá y tu mamá. Sí. Y esa fue otra llave. Y después de eso fue un chorro que más nunca se cerró. Y Eh, necesitabas como seguirlo contando. Necesitaba seguir contando cosas. Y conversando con mi psicóloga, le dije que estas dos historias, escribir estas dos cosas, había requerido de mí, primero que pusiera música muy depresiva, y sentarme a escribir y sentarme a confrontarme con cosas que sabía que tenía que enfrentar en algún momento, pero a las que le tenía miedo. Y ella me recomendó escribir a mano. Toma un cuaderno y escribe a mano, porque es distintísimo que lo hagas en la computadora que lo hagas a mano. Y cuéntalas desde las emociones, desde la rabia, desde la tristeza, desde la frustración. O sea, no dejes las emociones por fuera, no lo cuentes como si fuese la historia de alguien más, de un tercero, de algo externo, o sea, desde adentro. Y bueno, empecé a llorar y a escribir en la misma medida. Así que bueno, sí fue un ejercicio duro, durísimo. Claro, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que, por ejemplo, yo escribo en este libro, tengo muchas cosas de figuras públicas y bueno, es obvio que ellos lo van a leer, con muy pocos tenía relación, pero hay algunos con el que sí. Por ejemplo, aquí hay un perfil de César Aramis, que César pues es amigo íntimo mío y conozco mucho su vida desde antes de que él empezara a hacerse famosito y todo esto. Yo recuerdo que cuando publiqué el texto estaba como que, bueno, yo no sé si César va a seguir siendo amigo mío Después de después esto. de esto, claro. Y hay cosas que yo he escrito en mi vida en las que yo siento que me estoy como jugando un poco la amistad con la relación con las personas. Un poco esto de tener huevos, como decía Henry Miller, yo creo, o varios, pasa también por entender que yo estoy haciendo arte y mi compromiso es con la historia. Ojo, cuando hay alguien que me dice no pongas esto, yo no lo pongo, pero yo estoy tratando de hacer la mejor historia posible a despecho de lo que pueda pasar luego, ¿no? Pero yo no estoy escribiendo de mi familia, ni de mis amigos, ni de mi infancia, ni nada de eso. Digo, tengo otros textos en los que lo he hecho, pero no es el caso, ¿no? O sea, eso me parece como, como más hardcore, o sea, como estarte jugando un poquito algo más íntimo todavía. Sí. Bueno, mi familia no tiene mucha idea de lo que está escrito en el libro. Se van a ir enterando a medida que lo vayan leyendo. Lo bueno es que estoy lejos. Y lo bueno es que van a seguir siendo tu familia. O sea, César puede dejar de ser mi amigo, pero tu mamá va a Exacto. seguir siendo tu mamá, pues. Exacto. Y bueno, creo que mi mamá en cierta forma no lo sabe directamente, pero sí se lo imagina un poco, pues, porque, a ver, mi mamá es una mujer maravillosa que trabajó toda su vida y se esforzó muchísimo por nosotros, como desde la parte que ella podía, desde las herramientas que ella tenía, económicamente, para que no nos faltara nada, nos ayudó y nos protegió dentro de lo que podíamos, pero éramos 6. Y por más que yo creo que ninguna madre sola con 6 hijos, que es viuda tan joven como lo hizo mi mamá, pueda controlar todas las cosas que tiene que controlar con uno. Imagínate, con 6, que ninguno éramos mayores de edad. Mi hermana mayor tenía 17 cuando mi papá falleció. Entonces mi mamá se quedó con 6 chamos entre 17 y un año y un mes, porque tenía un mes de nacida cuando murió mi papá, lidiando con su duelo, con la soledad, con quedarse sin casa y con 6 chamos. Entonces claramente ella hizo todo lo que podía con lo que tenía
y ella está muy consciente de eso, ella está muy consciente de que nosotros le agradecemos muchísimo todo lo que ella hizo dentro de lo que pudo, pero hay un montón de cosas que ya se le escaparon porque era una mamá trabajadora. Porque Claro. si ya no trabajaba, ¿quién se encargaba de la comida? Si ya no trabajaba, ¿quién compraba los zapatos? Entonces, dentro de ese ella no estar, nosotros tuvimos como figura a mi abuela, que mi abuela, como toda abuela de esa época en Venezuela, era bastante machista. Entonces, claro, hay un contexto o una historia por debajo y hay muchísimas cosas que, incluso muchísimas más que no pongo en el libro, pero que mi mamá está muy consciente porque nosotros la hemos hablado, solo que no es igual conversarlas con ella que ponerla en un libro que va a salir publicado. Y que le va a decir, o sea, no es solo que la estamos conversando tú y yo, sino que la va a leer el mundo, La va a leer digamos. un montón de gente. Sí, Sí. sí. ¿Y cómo es esto de, o sea, cómo es el proceso artístico? Porque se puede quedar en el testimonio propiamente dicho. O sea, cuando en mi libro lo presentaba Héctor Torres, una cosa que hablábamos es que, por ejemplo, yo no estoy haciendo periodismo, ni estoy buscando dejar como que el retrato fidedigno de la realidad, sino es una recreación de la realidad y es mi mirada. Al final es una construcción artística. Y más allá de la fuerza del testimonio, que aquí hay testimonio fuertes de deportaciones, la historia de Laura Guevara, por ejemplo, me la comentan mucho. Eh, la idea es que eso sea pues arte. Yo quiero que la gente tripee cuando me está leyendo, o sea, que vacile y que haya una búsqueda estética en cuanto al lenguaje, en cuanto a los mecanismos del texto. Entonces, ¿cómo es tu propio impacto artístico para que no se quedara, digamos, en el testimonio, en el desahogo o incluso en el mero ejercicio terapéutico? Bueno, ahí Carrie Fisher decía que tenías que tomar tu corazón roto, take your broken heart and make it into art. Es como que toma todo lo que te ha roto en la vida y conviértalo en arte. Yo creo que mi acercamiento con este libro no es ni siquiera, claramente es un ejercicio de sanación, pero más allá de eso yo creo que estoy convencida de que yo no soy la única persona que ha vivido cosas de las que cuento y que hay mucha gente que se siente que no puede contar esas cosas duras o difíciles de la vida porque eso le quita valor o peso a lo que son hoy o a su discurso actual o cómo es posible que tú vivieras esto y ahora seas esto. Creo que mi búsqueda un poco artística en este sentido es más conseguir gente que sienta que no importa de dónde vienes, puedes seguir haciéndolo y puedes seguir trabajándolo y puedes lograr cosas. Quizás no sean cosas extraordinarias, quizás no hagas un libro que sea un bestseller global, quizás no termines siendo, no sé, millonario ni mucho menos, pero sí que hay alguien que como tú vivió esas cosas y el impacto que puede tener en la gente. Entonces para mí va desde ese lado, de cómo escribir desde con sangre, como dice mi amigo Lisandro Samuel, puede lograr que otras personas se identifiquen y sientan que no están tan solas en el mundo. Ponele. Y a ver, el mayor valor, o no te da miedo que el mayor valor esté o en el testimonio o está en la forma en la que lo cuentas o donde sientes que hay más peso en, en ese proceso creativo. Para mí hay más peso en el testimonio Okay. porque siento que nosotros como venezolanos, como tenemos un sesgo de lo que es vivir en un barrio. Las personas que vivimos y crecimos en un barrio solemos sentirnos separados de la gente que no vive en un barrio. Y es como, no, 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 tú no lo entiendes. Eso tú no lo vas a entender porque no lo has vivido. Y la persona que no vivió y no creció en un barrio claramente no lo entiende y no tiene nadie que se lo explique. Entonces, para mí allí reside lo que realmente yo quiero lograr con el libro, que es como cerrar un poquito esa brecha de, mira, tú sabes lo que es levantarte en la mañana, después de levantarte, después de haber pasado toda la noche en una balacera y tener que ir a trabajar y pasar por encima de un muerto y llegar a la oficina como si nada ha pasado y la vida continúa porque la vida continúa y te regresas, atraviesas toda la ciudad y te regresas a tu barrio y subes las 200 escaleras y llegas a tu casa y no hay agua o no hay luz o se arma otra balacera y es un ciclo repetitivo, repetitivo, repetitivo en donde sientes que estás solo porque sientes que nadie te entiende, pero en realidad hay un montón de gente que está viendo lo mismo que tú, pero que no lo habla, porque en el barrio es tácito que pasa y fuera del barrio si lo cuentas entonces la gente te agarra miedo, como, uy, pero qué miedito, ¿no? Entonces creo que para mí por ahí va mi búsqueda más de tratar de que nos, quizás es muy ambicioso lo que voy a decir, pero tratar de en cierta forma de que nos entendamos un poco entre las dos realidades que siempre han habido en Venezuela
y no sé si ahora son más fuertes o menos fuertes, la verdad no lo sé, pero siento que siempre hemos tenido una especie de separación entre dos realidades que son como dos mundos que vivimos acá, nos orbitamos pero nunca nos mezclamos. Es como tú orbitas en el este cuando vas a trabajar al este y vas a la oficina y no sé qué, pero no te terminas de mezclar, y viceversa, la gente con la que trabajas que vive en las zonas de más pudiente o vienen de otra realidad se orbitan, pero nunca hay una real conexión, o sea, nunca hay una comprensión de lo que es una cosa y la otra. Siento que ahora se hacen muchos ejercicios de acercamiento, pero desde el lado más bonito, desde ven y visita mi barrio colorido, alegre, donde bailamos salsa, donde comemos comida típica, pero hablamos de lo bonito y no somos solo lo bonito, también somos una parte dura, cruel, de insomnio, de sufrimiento, de dolor, de un montón de cosas que vamos dejando de lado, como le vamos echando tierrita, por decirlo de alguna manera. A mí me pasa en mi proceso lo contrario, porque yo trato de que la experiencia artística esté más en el cómo lo cuento y en el proceso de construcción de una arquitectura narrativa. Hay muchos testimonios muy asombrosos en general en la vida. Yo estaba más diciendo que ahorita con tantos comediantes que hacen como esto crowdworking con el público, se cuentan unas historias muy locas, que si yo voy a escribir ahorita ficción, lo que tengo que hacer es ficcionalizar Tal esas cual. historias y ya está. Entonces yo más bien lo que trato es de cómo puedo contar yo una historia muy poderosa. Sí, ¿verdad? Siento que con un buen testimonio ya hay una base ganada. Pero por ejemplo en un título, en una historia que aquí fue viral, que es la de un multiplop, que fue creo que mi primer multiplop de no ficción, que es la historia de Nanutria, José Rafael Guzmán y Estefanía León. Fue un texto muy, muy, muy difícil de escribir para mí, que siento que me llevó muchos años adquirir las herramientas para lograrlo, porque tenía que ver con poder entretejer las, los tres arcos narrativos y mantener la atención en los mismos puntos, ¿no? Tres historias que si bien tienen puntos en común, también son bastante, Diferente. bastante diferentes. Entonces, mi ambición para escoger la historia está siempre puesta en cómo la puedo contar y qué herramientas puedo utilizar para que esto impacte a los lectores y para que ellos se entretengan, que es lo primero que quiero lograr, que lean desde el entretenimiento y a partir de ahí, bueno, si no quedarlos con el testimonio, con mi mirada del asunto, etcétera. Pero hay un ejercicio mucho de quiero hacer como un edificio que en sí mismo represente algo. Sí, a mí me pasa eso cuando escribo de ficción, Ok, pero cuando escribo de no ficción es como que siento que las cosas en cierta forma voy dejando que vayan tomando un hilo natural. Es ok. como muy hippie de mi parte, O lo sea, no sé. planificas tanto la estructura con No la no ficción. planifico la estructura Ok, con la no ficción. ok, Yo siento que con la no ficción hay algo que va pasando que es como un hilito de agua que se va moviendo ok. y que por ahí al principio yo no lo veo, pero sí me voy como dejando llevar y después trato de ver a dónde me va conduciendo ese hilito de agua, al final termino llegando a un río. Pero siento que lo dejo como fluir como más natural. En cambio, si me pones a escribir un cuento, una historia de ficción, sí me siento y digo, bueno, quiero que esto sea el plot twist, quiero que esto sea dar esta vuelta, quiero usar tantas analepsis, quiero volver y tal, acá, analepsis por supuesto, volver a ir acá y allá. Sí, que ella no dice flashback, es la única No, persona en todo el mundo jamás. que dice analepsis. Para los que no sepan qué es una analepsis, es el nombre del recurso literario del flashback en español. Necesitamos revivir analepsis porque es una palabra muy hermosa, no la dejemos morir. El castellano es un idioma hermosa, no dejemos morir la analepsis.